Amén. Honra y gloria al Señor en este día. Quien te saluda es tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y en esta oportunidad, como siempre, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a continuar en el capítulo 14 de Mateo, pero vamos a ir al versículo 28 en adelante en esta oportunidad. Y vamos a leer la bendita y eterna palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 28 en adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bendito y eterno Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria, Señor, a ti. Sabemos, Señor, que esta porción de tu bendita y eterna y poderosa palabra la has puesto dentro de mi corazón para que en este día la podamos grabar y a través de las distintas redes sociales pueda ser recibida por aquellos que hoy necesitan de tu pronto auxilio, aquellos que hoy están clamando diciendo: Señor, sálvame, aquellos que hoy necesitamos la nueva unción, el nuevo poder tuyo, aquellos que hoy necesitamos que tú nos tomes de tu mano, porque al tomarnos tú de tu mano, Señor, tú no lo soltarás. Es muy distinto tomar tu mano, porque nosotros como seres humanos, en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones, queremos también usar nuestras propias habilidades, nuestras propias fuerzas, y nos soltamos de tu mano, Señor, sin medir las consecuencias, Señor. Pero sabemos que tu mano es poderosa. Sabemos que en tus manos, Señor, estamos cada uno de aquellos que te hemos entregado nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a través de tu Santo Espíritu a poder exhortar, a poder predicar tu bendita, eterna y poderosa palabra, ungida desde ya por tu Santo Espíritu. Permite que de mis labios, Señor, broten tus palabras que has puesto dentro de mi corazón para poder llegar al corazón de aquellos que hoy gritan por una salvación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te doy toda la honra y la gloria y te digo amén y amén. Aleluya. Verdaderamente, así le he puesto como un subtítulo, no a la palabra, sino al mensaje. La palabra del Señor no se le puede añadir ni sacar nada. Hemos leído Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. El coraje de Pedro y la aprobación de Cristo. Muy atrevido fue Pedro al aventurarse a ir hacia Cristo sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda ir a ti sobre las aguas. La osadía era el gran don de Pedro, y eso es lo que le hizo
adelantarse a los demás en sus expresiones de amor a Cristo, aunque otros amaban a Cristo igualmente. Fue, en efecto, un ejemplo de su amor al Maestro, el desear llegar rápidamente a Él. En cuanto supo quién era, se sintió impaciente por estar a su lado. No le dijo: mándame ir sobre las aguas, como si desease experimentar en sí mismo el milagro, sino: manda ir a ti, pues su deseo primordial era estar con Jesús. El amor verdadero capacita para atravesar lo mismo por agua que por fuego para llegarse a Cristo. Quienes desean beneficiarse de Cristo como Salvador han de allegarse hacia Él con fe. Sí, con fe. Por algún momento de nuestras vidas, por algún momento, alguna circunstancia, parece que Jesús nos abandona a lo suyo. Es para que se le reciba con acrecentado amor. Aleluya. Bendito y eterno Padre Celestial. También es un ejemplo de preocupación y de obediencia a la voluntad de Cristo al decir: si eres tú, manda ir a ti. Es prudente al pedir una garantía. Por eso no le dice: Señor, si eres tú, voy a ti. Los ánimos más osados deben esperar a recibir un claro llamamiento del Señor antes de lanzarse a que comportar riesgos, ya que precipitadamente es tal escaso, es señal de osada presunción, más bien que de firme confianza. No tenemos que usar lo que muchas veces hemos escuchado, ese refrán que dice: el que no se lanza al agua no se salva. Los cristianos, los hijos de Dios, confiamos en el llamamiento del Señor. Hay muchas cosas que fracasan en algunos ministerios porque no se ha esperado el llamamiento de Dios. Hay muchos ministerios que se cansan físicamente, se agotan económicamente, porque quieren abarcar más de lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y a veces está eso que está en el ser humano: mirar para el vecino, a ver cómo está la casa del vecino. Si el vecino compra un mueble, yo compro otro más lindo. Si el vecino compra un televisor, hoy día son de moda los plasma que se llaman, yo me compraré uno más grande. Lo importante es preocuparse de la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos y del llamamiento que nos hace a no correr el riesgo cuando estamos destinados, cuando estamos en el plan de Dios. No corremos ningún riesgo. Es igualmente el ejemplo de la fe y la resolución de Pedro, el aventurarse a lanzarse al agua cuando Cristo lo mandó. Ahí es donde yo me quisiera detener un poquito en este día. Es cuando Cristo nos hace el llamado, que cuando el Señor entrega
el llamado y nos entrega la herramienta suficiente para comenzar el trabajo. Pero hoy la tecnología avanza gigantescamente a paso agigantado. No le podemos ganar a la tecnología. Y es el gran desconsuelo del ser humano, que queremos hacer grandes a través de la tecnología. Y no es así. Tenemos que predicar el Evangelio que trae paz, gozo. Y ese Evangelio viene a través de la fe. Y la fe viene a través del oír la palabra de Dios. No oír grandes predicadores, grandes expositores de la palabra, grandes maestros. Los maestros los debemos usar para aprender y sentarnos en el banco de la escuela y aprender basado en lo que es la palabra del Señor, correcto. Pero también debemos dar de lo que el Señor nos da. Debemos entregar este evangelio de fe. ¿Qué dificultad o peligro podría resistir a una fe y a un amor así? Buena pregunta para el pueblo de Dios en este instante. Para la fe de Pedro, para el amor de Pedro, ¿cómo lo podía resistir? Muy amable fue del Señor al complacer a Pedro en la posición de que hizo. Fue una petición que Pedro le hizo. Cristo sabía que tal deseo nacía de su corazón, que él le amaba sinceramente y tuvo a bien satisfacerlo. Así lo hace también con todos los que aman de veras, complaciendo en las peticiones de ellos. Cuando una petición sale de vuestros corazones, tenemos más posibilidad, diría yo, en este instante, de poder recibir lo que pedimos, porque sale de nuestro corazón, porque es una necesidad, es un anhelo, es algo que deseamos. Aunque esté mezclado con diversas debilidades, pues Él sabe sacar de todo el mejor partido posible. Le pidió el Señor que viniera hacia Él, dándole así a Pedro la garantía que éste deseaba, puesto que lo deseaba con firme resolución de poner toda su confianza en Cristo. Y así marchaba Pedro sobre las aguas con el poder de Cristo. Poseído de este poder, también nosotros podemos elevarnos del suelo y vernos libres del peso del mundo que tiende, mejor dicho, a hundirnos en sus atractivos. Esta es la victoria que vence una vez al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. No había ningún peligro para Pedro andar sobre las aguas mientras tenía los ojos puestos en Jesús, pues allí estaba para sostenerle abajo los brazos eternos. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. La cobardía de Pedro y el reproche que Jesús le dirigió al mismo tiempo que acudió a socorrerle. Cristo le pidió que fuese a él sobre las aguas, no solo para experimentar el poder de Jesús andar sobre ella, sino también para que desconfiara de sí mismo al ver que comenzaba a hundirse bajo ella. Pedro, dice el versículo 30,
Pedro tuvo miedo. La fe más fuerte y el coraje más bravo puede sufrir depresiones de temor. ¿Quiénes pueden sinceramente confesar, Señor, creo? Deben añadir, Señor, ven en ayuda de mi incredulidad. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24. La causa de este miedo al percibir el fuerte viento. Mientras tuvo Pedro los ojos fijos en Cristo, en su poder y en su palabra, anduvo sobre las aguas, sin peligro alguno. Pero tan pronto como percibió el peligro del viento, le entró el miedo y ya no se acordó del otro caso en que el viento y el mar había obedecido a Cristo. Mateo capítulo 8, versículo 27. Tan mala memoria que tenemos los seres humanos. Tan mala memoria que tenemos que no recordamos los milagros y las cosas que el Señor nos ha ayudado. Cuando nos fijamos en las dificultades con los ojos del cuerpo, más que en las promesas divinas, con los ojos de la fe estamos en peligro de sucumbir atemorizados. El efecto de este miedo comienza a hundirse cuando la fe le sostenía, se mantuvo sobre las aguas, pero tan pronto como su fe vaciló, perdió el equilibrio, y el hundimiento de nuestro espíritu se debe a la debilidad de nuestra fe. La palabra del Señor dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que es importante la fe. Un paso de fe. Te insisto a dar este día. Te animo a que te levantes y dé un paso de fe. Un solo paso de fe bastará para que el poder del Señor esté a tu lado. Primera de Pedro, capítulos 1, versículo 5. Fue gran misericordia de parte de Cristo que no lo dejó hundirse al vacilar de su fe, descendiendo a las profundidades como piedra. Éxodo capítulo 15, versículo 5. Sino que le dio tiempo para gritar. ¿Cuál fue su grito? Señor, primeramente, sálvame. Tal es el cuidado que Cristo tiene de los suyos. Los verdaderos creyentes, por débiles que sean, solo comienzan a hundirse, pero nunca se hunden del todo. El remedio a que recurre Pedro en este peligro es el más antiguo, el más probado y el más experimentado remedio, que es la oración. Señor, primeramente, dice Pedro, sálvame. Veamos primero el modo de su oración. Gritó con tono ferviente y apremiante. Precisamente cuando nuestra fe se debilita, debemos ser más fuerte nuestra plegaria. No debemos orar con voz bajita. Debemos tener un tono ferviente y premediante. Como segundo, el objetivo de su oración, que no pudo ser más apropiado para el peligro en que se encontraba. Dice que gritó, Señor, sálvame.
dos objetivos, dos puntos importantes que el Señor pone dentro de nuestro corazón para compartirlo con todos aquellos que hoy necesitan sacar esa pequeña fe, ese poquito de fe para decirle al Señor con un grito, con un tono ferviente: Señor, sálvame. Quienes deseen ser salvos no se deben contentar con allegarse a Cristo, sino invocarle a grito para que le salve. Pero no llegaremos a ese punto de gritar hasta que no nos sintamos hundidos. Solo una fuerte convicción de pecado puede producir a un grito de socorro. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. El gran favor que Cristo hizo a Pedro cuando éste comenzaba a hundirse, primeramente lo salvó del peligro. Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró. Notemos que el tiempo de Cristo para salvarnos es a la hora en que comenzamos a hundirnos. Nos socorre en el punto crítico. La mano de Jesús está siempre extendida para socorrernos a todos los creyentes y así impedir que se hundan. No tenemos que esperar hasta el último segundo. Tenemos que comenzar a buscar al Señor para que Él nos tienda la mano, para que Él nos pueda ayudar en este día, a esta hora, en la hora oportuna. No tengamos miedo. Es ahí cuando nuestra fe se fortalece, cuando estamos en prueba, cuando estamos pasando una aflicción y tomamos la palabra, la Sagrada Escritura, y la abrimos y leemos: no tengas miedo, yo estoy contigo. Qué fortaleza, qué promesa nos hace el Señor. Por eso que en esta mañana, en este día, hoy te digo, no tengamos miedo. Porque no es solamente la palabra para ti, sino que la palabra primeramente es para el quien predica, y después por la gracia de Dios, como la hemos recibido, también así es compartida con todos aquellos corazones que hoy lo necesitan. No tengamos miedo. Él sostendrá a los suyos, dice su palabra. Después le respondió por su falta de fe. Una vez que el Señor tomó a Pedro de su mano, le reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos dice en esta mañana, en este día: ¿por qué dudamos del plan de Él? ¿Por qué no tenemos fe? Tenemos que tener fe sin duda. Pero reprendió y corrigió a los que ama. La palabra del Señor dice que Cristo los reprende y nos corrige a todos aquellos que nos ama. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 39, ¿puede haber fe verdadera donde hay poca fe? Pues lo que cuesta es ante todo la calidad más que la cantidad de la fe. Basta una fe tan pequeña como un grano de mostaza para mover una montaña. Mateo 17:20. Pedro tuvo bastante fe para hacer
para hacer esa pregunta, Jesús, y andar sobre las aguas, pero no lo suficiente para llegar hasta donde estaba Jesús. Todas nuestras dudas y temores que nos desalientan se deben a la debilidad de nuestra fe. Dudamos porque nuestra fe es poca. Santiago capítulo 1 versículo 6. Cuanto más creemos, menos dudaremos. Es cierto que Cristo no echa fuera de sí a los de poca fe, pero también es cierto que no se complace en la fe débil de los que nos acercamos a Él. ¿Por qué dudaste? Es la gran pregunta que le hace a Pedro. ¿Cuál fue el motivo por qué dudó? ¿Qué razón había para ello? No hay razón para que los discípulos de Jesús tengan una mentalidad perpleja, ni siquiera en medio de las tormentas, porque Él es siempre nuestra ayuda. Hebreos capítulo 13 versículo 6. Se calmó el viento, versículo 32. Tan pronto como Jesús y Pedro subieron a la barca, podía Jesús haber continuado sobre las aguas, pero prefirió entrar con Pedro en la barca para proporcionar a sus discípulos mayor tranquilidad. Cuando Cristo entra en una alma, hace que se cese allí los vientos y las olas, las tormentas, e impone su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27. Tienes tiempo, examina, escudriña las Escrituras, porque en ella está la promesa que tú andas buscando. En ella está la paz que Jesús dijo, mi paz os doy. Y bien claro dice, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo nos ofrece paz ficticia. Da la bienvenida a Jesús y verás que pronto se acallará el ruido de las olas. Entrega tu vida a Cristo en este día y vas a ver cómo la tempestad se transforma en bonanza, cómo la tempestad cambia, cómo el sol brillará más en tu hogar, cómo vas a olvidar los momentos de tristeza, de desesperación. Solamente un poquito, como un grano de mostaza, ese poquito te ayudará a entregar la vida a Cristo. El método mejor para permanecer tranquilo es reconocer que Él es Dios con vosotros. Isaías capítulo 7 versículo 14. La adoración que le tributaron los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Versículo 33. Dos bienes resultaron del apuro reciente y de la consiguiente liberación. La fe de ellos en el Señor quedó robustecida. Progresaba el conocimiento de que Él tenían. Después que la fe pasó victoriosamente,
por una prueba, sale fortalecido mediante el ejercicio y se torna más activa. Entonces llega a la perfección de la seguridad y puede decir verdaderamente, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Tuvieron la oportunidad de atribularle la gloria debido a su nombre. Le adoraron cuando el Señor manifiesta su gloria a favor nuestro. Debemos retornarle dándole el debido honor. Salmo 50, versículo 15. Expresaron su adoración y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quizás esta expresión no tiene aún el profundo sentido de Mateo 16, pero nos muestra la adoración de los discípulos a Cristo como el divino libertador. Vemos pues que el objetivo de nuestra fe debe ser también motivo de nuestra alabanza. La fe es la base genuina de nuestro culto y el culto es el producto genuino de nuestra fe. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Que en este día la exhortación, el mensaje, la palabra del Señor, que haya robustecido tu fe, que esa fe progrese en tu vida, en el conocimiento de Él, para que no dudemos del llamamiento que Cristo nos hace. No dudemos del llamamiento que Cristo ha puesto en el corazón de muchos. Muchas veces no están las herramientas necesarias, pero cuando está la voz de mando del Señor, debemos acudir. ¿Cuántas veces no le hemos preguntado al Señor, heme aquí, envíame a mí? Y cuando el Señor los envía, queremos todo, algo hecho, queremos algo que no debemos hacer nada por parte nuestra. No es así el Evangelio. El Evangelio es fe, es depositar la confianza en Él. Yo sé que Él abrirá puertas, así como ha abierto esta gran red social y estos distintos enlaces, así como me ha fortalecido en espíritu, en verdad, también me ha fortalecido al saber que Él camina delante, al lado nuestro. Él nos cuida durante las 24 horas y no solamente a nosotros, sino a todos los que le aman, a todos aquellos que han confesado con su boca que Cristo es el dueño y Señor de nuestras vidas. Así que preguntémosle, como le preguntó Pedro, Señor, si eres tú, manda ir a ti. Pregúntale en tu oración, pregúntale en tu dormir y en tu despertar. El Señor está esperando con sus brazos abiertos para recibir. Vamos a dejarlo hasta aquí para volver a continuar al capítulo 14 de Mateo la próxima semana en los restantes versículos que nos faltan. Cuando el Señor habla, hay que dejar que Él hable. Cuando la palabra del Señor habla nuestras vidas, nuestro corazón se ensancha, nuestro corazón comienza a gemir y a orar y a decirle, Abba Padre, Abba Padre. Santo, santo eres tú, Señor. Que en este día, Padre amado, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das
de poder llevar tu palabra a distintos continentes, a distintas clases sociales, a distintos países, Padre, pero con un solo propósito: introducir la fe que tú quieres que tengamos. Esa fe como un grano de mostaza, esa fe, y estar atento nuestro oído al llamado cuando tú nos digas que vamos a ti. Estar atento al llamado y a la obediencia, y estar puestos los ojos fijos en ti, no mirando el ruido del bullicio mundo que hoy vivimos, sino que estar atento a lo que tú nos manda a esta hora. Te doy la gracia a ti, Padre, a Hijo y Espíritu Santo, porque creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde aquí, de este humilde pueblo, de esta pequeña localidad, pero con un corazón grande, con un corazón distinto, con un corazón donde está el gozo, la alegría de Cristo. Aquí, de este pequeño corazón, se agranda hacia los 5 continentes para inyectar la fe en el pueblo de Dios, en el pueblo que ama a Cristo nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga, que hoy sea el día donde tú puedas entregarle la vida a Cristo. Desde ya, antes de despedirme, quiero agradecerte por tus minutos, por la paciencia, por lo que tú has podido estar atento a lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas, y lo he compartido contigo. Y de antemano a invitarte a vuestra, mejor dicho, oración, viernes 20 horas en Suecia, orando por el prójimo, orando por nuestro vecino, orando por nuestros enemigos, orando por nuestros hermanos en Cristo, orando por cada uno de aquellos que envían sus peticiones a través del enlace de esta red social. Si tú quieres, puedes enviarlo también a mi correo electrónico marcomarinparra@hotmail.com, o si no, a través del Facebook y a través de Edificándote o Orientaciones Bíblicas. Tenemos distintos enlaces que todos llegan a un solo lugar, que llegan aquí a nuestras manos, donde son leídas, y comenzamos a orar del momento en que tú las envíes. Y el viernes hacemos un programa abierto a través del canal de internet en www.gustin.tv pleca Ministerio de Rodillas. En ese enlace los encuentra el viernes a las 20 horas en nuestra oración. También te animo a ti, hermano en Cristo, si quieres ser intercesor en tu país donde reside, ponte en contacto con nuestro ministerio Doblando Rodillas, y estaremos en comunión a través del Espíritu Santo para poder darte lo que el Señor nos entrega en ese día, y para poder contar contigo como intercesor en tu país, en tu nación. Tú que necesitas ver un cambio en la sociedad donde tú vives, atrévete a reportarte. No es un ministerio con lucros económicos, no necesitamos ofrenda, no necesitamos dinero, solo necesitamos doblar nuestras rodillas y confiar en el poder de nuestro Salvador, en confiar que con Él cruzaremos los mares. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Ha sido para mí un placer, ha sido para mí una responsabilidad estar detrás de esta cámara, pero grabando la palabra eterna,
la palabra poderosa, la palabra bendita de nuestro Señor. Amén y amén.